Isaías 9, esta canción que cantaron los niños, esta reflexión que ya venían haciendo ellos sobre los nombres que se le ha dado al Mesías, a Jesús. También en esto que nos reflexionaban también Yuñerki y Quique sobre cómo ellos han visto estos nombres de Jesús en sus vidas, en sus experiencias. Y qué genial cómo nosotros también podemos ver estas diferentes formas en las que Jesús se manifestó, en las que Jesús se mostró desde mucho antes incluso de haber nacido, a través de las profecías que había acerca de él. Y entonces ya mencionamos Isaías 9. Miren, les quiero leer desde el versículo 1 al versículo 7. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Vamos en realidad a empezar, antes que les lea eso, les quiero contar por qué Isaías, este profeta, para así van entendiendo lo que vamos leyendo, escribe esto. Isaías le está escribiendo también al pueblo de Israel y les está contando, les está adelantando que un gran sufrimiento vendría sobre el pueblo de Israel, lo que después se supo que fue el gran exilio, la invasión de un imperio que vino y los conquistó, y fue un tiempo largo, fueron muchos años de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento que vendría al punto que muchos de ellos perderían la esperanza. Justo esto que ahora cantábamos de que tenemos esperanza, pero el pueblo perdió la esperanza porque mucho sufrimiento vino sobre ellos. Y entonces, miren esto cómo les adelanta Dios a través de Isaías, pero también las promesas que vendrían. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que eran dos de las tribus ahí de Israel, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que muy rápido lo que Isaías le está diciendo a este pueblo es algo que sigue pasando hoy en día. Él comienza hablando de la realidad que ellos vivían y la realidad de nuestro mundo hoy en día no es tan distinta. Nos dice ahí que es un mundo que vivía en angustia y oscuridad. Y algunos compartieron hoy también cómo les ha tocado pasar momentos en su vida en los que han vivido en angustia. Y a veces angustia se siente por momentos como una oscuridad, como que no vemos lo que está pasando, no vemos lo que pueda venir, lo que pueda traer el día de mañana, y eso nos genera a veces angustia, nos genera incertidumbre. Y podemos sentir muy palpablemente esta oscuridad en la cual a veces no entendemos realmente de dónde venimos ni hacia dónde nos dirigimos, y no sentimos seguridad. No sentimos confianza por ese porvenir, por eso que pueda venir después. Y a veces es también relacionado a la angustia que menciona ahí que había un opresor. Para el pueblo de Israel era un imperio que vino y les conquistó, que vino y les puso literalmente en esclavitud.
Pero nosotros a veces también nos sentimos oprimidos por diferentes cosas. Sentimos que hay situaciones en nuestra vida que nos atan, que nos limitan. Hay cosas que no entendemos realmente cómo podemos sentirnos libres. No entendemos realmente cómo podemos vivir. Se nos habla de una vida de gente que puede vivir esperanzada, de cómo la gente puede vivir feliz, puede vivir realmente decidiendo qué hacer y para dónde ir y cómo manejar su vida. Y a veces nos sentimos que no tenemos una verdadera opción o no tenemos una verdadera oportunidad. Entonces es una cierta opresión que a veces sentimos, o a veces es real que hablamos del pecado, hablamos de las cosas malas que hacemos delante de Dios y cómo eso nos ha limitado a nosotros. Pero también a muchos, de una manera muy real, les toca experimentar y vivir el dolor del pecado que otros han cometido hacia nosotros. Y esas son cosas que también en nuestra vida nos han hecho sufrir muchísimo. Y son cosas que a veces nos llevan a sentir que perdemos la esperanza. Y son cosas que a veces nos llevan a preguntarnos, ¿dónde está este Dios? Y eso es algo que Isaías mismo se llevó a preguntar, pero mucha gente del pueblo de Israel en ese momento se preguntaba también, ¿dónde está este Dios? ¿Por qué es que no lo vemos? ¿Por qué es que si nuestro Dios es un Dios todopoderoso, no lo vemos alrededor nuestro? Y ahí es cuando también Isaías trae esta buena noticia. Y nos habla ahí también de que su luz va a resplandecer y le veremos. Dice ahí en el versículo 2 que el pueblo que andaba en tinieblas, que andaba en oscuridad, vio una gran luz. Y también esa luz resplandeció sobre ellos. Hablamos también de que el apóstol Juan habla de cómo Jesús es también la luz del mundo. Aquel que nació y que vino para traernos luz, para traernos una luz que disipa las tinieblas alrededor nuestro, pero también aquel que trae una luz que nos permite ver las cosas como son. Muchas veces lo que tiene la oscuridad es que no podemos ver las cosas como son, o vemos simplemente algunas sombras o figuras. Y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Nos pasa de que no evaluamos la realidad como realmente es, la evaluamos según nuestra propia opinión, la evaluamos según nuestros conceptos o según lo que a nosotros nos parece, según nuestras experiencias, pero no tenemos una mirada objetiva. A veces una experiencia que hayamos vivido, si alguien nos lastimó, vemos las cosas como una persona que está lastimada en el corazón y por lo tanto eso nos flecha la mirada hacia ver las cosas de una manera. O si en nuestra vida estamos cegados por un pecado en nuestra vida, que es algo en lo cual nosotros no le damos permiso a Dios que Él toque eso ni que cambie eso. Entonces vamos a ver también las cosas en tinieblas, ¿no? Vamos a ver las cosas de esa perspectiva en la cual yo quiero hacer estas cosas o quiero vivir mi vida a mi manera. Y eso también es tremendamente limitante. Eso también es vivir en oscuridad. Y nos dice que este niño que sería nacido traería la luz y nos permitiría ver las cosas con claridad, disiparía las tinieblas y nos permitiría ver las cosas como realmente son. También nos dice ahí que esta luz traerá alegría. Dice ahí que aumentarás la alegría, se alegrará la gente delante de ti, como se alegran en la siega y se gozan los que reparten despojos. Está hablando la alegría que trae cuando estos pueblos que vivían de la agricultura llegaba el momento de cegar, de agarrar todo lo que habían cosechado y de disfrutar del fruto de su trabajo. Esa gran alegría traería el Salvador. Y también habla de ese repartir los despojos de las ganancias cuando se ganaba una guerra. Ellos justo que estaban por sufrir la invasión de un imperio se podían imaginar lo que sería si un día podrían ganarle a ese imperio y repartir las ganancias de esa guerra. Dice esa gran alegría, vimos ahora, ¿no? La alegría y la euforia que le trajo a todos los argentinos, ¿no? El ganar el Mundial y todas esas celebraciones. Dice, bueno, que el Mundial es como son como las gran guerras que luchan los pueblos que no están en guerra hoy en día, ¿no? Es realmente como salir campeón delante de todo el resto de los países y por eso hasta se habla de gloria cuando se habla de ganar un Mundial, ¿no?
porque realmente es ese orgullo nacional y esa euforia que viene. Y ese tipo de alegría también es la que nos trae el Salvador, cuando nos trae la luz y nos da liberación y nos ayuda a ver las cosas como son. ¿Y cómo es que pasa esto? En la ironía o en la paradoja más grande que jamás hubo en toda la historia de la humanidad. Que esto sucediera, que la victoria, que la luz viniera a través de un pequeño e indefenso niño que naciera en un pesebre. Acá tenemos ahí esta representación, ¿no?, de la estrella y el pesebre, hacía algo tan humilde, algo tan sencillo. El rey, esa paradoja del rey del universo naciendo pobre. El Dios todopoderoso naciendo como un niño indefenso. Aquel que era todopoderoso y reina soberano sobre todas las cosas, naciera para entregar su vida y llegar a morir por los pecados de la humanidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos viviendo en tinieblas, que estamos viviendo en oscuridad, es ahí cuando podemos entender la grandeza y lo maravilloso de que Jesús nació para traer verdadera luz a este mundo. Y es por eso que ahí finalmente también Isaías dice que este niño nos es dado y este niño nos es nacido. Y dice, y el principado será sobre su hombro. Está hablando de que este niño que nace así llegará a ser el rey, el principado, o sea, de un linaje real. Se nos dice por eso que Jesús fue del linaje descendiente del rey David, a quien Dios le hizo la promesa que un descendiente de él sería un rey para siempre. Y sabemos que a partir del momento en que Jesús murió y resucitó, la Biblia nos dice que ascendió al trono, a la diestra del trono de Dios, y se sentó ahí para gobernar sobre todas las cosas. Y por eso es que hoy, 2000 años después, Jesús está vivo y sigue reinando y gobernando sobre todas las cosas. Y por eso es que si bien esto pasó hace 2000 años y pasó en Israel, hoy acá en Uruguay, podemos tener personas que pueden mirar sus vidas y reconocer la presencia de Jesús en ellas. Y reconocer cómo Dios ha contestado esas oraciones y cómo Dios ha sido bueno y cómo Dios ha sido ese admirable consejero. Es el primer nombre, el primer título que se le da. Es un admirable consejero porque nadie tiene la sabiduría que tuvo Jesús, porque dice que el Espíritu de Dios reposó sobre él, es el Espíritu de toda sabiduría. La omnisciencia, la sabiduría del Dios del universo que estuvo desde antes de la creación y estará para siempre, reposa sobre él. Entonces, ¿a quién más deberíamos nosotros pedirle consejo sobre nuestra vida? Sobre la forma en la que de verdad debemos vivir para vivir una vida abundante, una vida buena. Que aquel a quien es un admirable consejero, el consejo de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, es digna de toda admiración. Pero también dice que fue un Dios que será llamado un Dios fuerte. Tremenda esta declaración. Porque primero que nada, cuando lo llama Dios fuerte, ya estás reconociendo que Jesús mismo, ese niño que sería nacido, Dios mismo reposaría sobre él, la esencia misma de Dios estaría en él. Y es por eso que nosotros también, y tantas otras evidencias en la palabra de Dios, sabemos que Jesús no fue un hombre más, no fue ni siquiera un profeta especial, aunque sí fue un profeta, pero es Dios mismo hecho hombre, que vino porque solamente Dios mismo podría contener en él toda la destrucción, la maldad, la muerte y el pecado. Podría recaer sobre él para que podamos tener una verdadera y eterna esperanza. Y Él es un Dios fuerte porque Él, en su poder, Él realmente puede atender a la necesidad de cada uno de nosotros. Él puede encontrarse con nuestro corazón. Él puede encontrarse con las cosas que nos han estado abrumando. Él puede escucharnos y quiere también que nosotros estemos cerca porque Él se ha acercado primero
Por eso es que también están esas canciones navideñas que hablan de Manuel, que es el nombre que también le fue revelado a María, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero también se nos dice que es un Padre eterno. Ese niño, también esta paradoja de la encarnación, del nacimiento de Jesús, que el Padre eterno nacería como un niño. Y qué tremendo que nosotros podemos acercarnos a Dios y clamar a Dios. Saber que si nosotros confiamos en Él y le entregamos nuestra vida a Él y depositamos nuestra confianza para hacer por nosotros lo que no podemos hacer, y le pedimos perdón por nuestros pecados, podemos ser llamados hijos de Dios. Y Él puede ser nuestro Padre eterno, nuestro Padre desde siempre y para siempre. Ese Padre que nunca nos falle, que nunca dejará de estar y que para toda la eternidad será nuestro Padre. Y por eso podemos saber que en este Padre eterno está también nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza no depende solamente de las cosas que pasen hoy en nuestra vida, ni del sufrimiento que todavía nos toca experimentar hoy, sino que también depositamos nuestra confianza en un Dios, en un Padre eterno, que nos ofrece esa vida eterna que comienza hoy si le entregamos nuestra vida a Él, pero perdurará para siempre, para toda la eternidad, reconciliados con Dios, viviendo y habitando con Él para siempre, en esos cielos y tierra nueva donde la Biblia nos promete que toda lágrima será secada y donde desaparecerá todo dolor y podremos vivir para siempre con ese Padre eterno, experimentando este último nombre que se le da en este pasaje al Mesías, al Salvador. Y lo que experimentaremos para toda la eternidad es que Él verdaderamente es un príncipe de paz. Y Ñuñerqui nos hablaba cómo en su vida también Él pudo experimentar a Cristo siendo su príncipe de paz en tantas situaciones, en tantas ocasiones. Y qué bueno saber que el príncipe de paz nació. Para que vos y yo en todo nuestro dolor, en toda nuestra angustia, en toda nuestra ansiedad, en todas nuestras preocupaciones, al encontrarnos cara a cara con Él, al decirle yo quiero entregarte estas cosas para siempre. Yo estoy viviendo sin esperanza, estoy viviendo desesperado, sin saber qué hacer, sin saber para dónde va mi vida, sin entender realmente cuál es mi propósito. Estoy viviendo sin saber cuál es mi norte. Yo sé que puedo poner mi confianza y mi esperanza en aquel que me puede traer la verdadera paz. Y sí, Dios es poderoso y Él puede quitarnos un montón de esos problemas. Podemos orar con fe para que muchas de esas cosas que nos agobian y que nos quitan la paz desaparezcan, pero la razón por la que Jesús realmente es el príncipe de paz es porque cuando vos y yo tenemos un verdadero encuentro con Él, cara a cara, Él es tan hermoso, Él es tan glorioso, Él está por encima de todas las cosas, que cuando lo logramos ver cara a cara, realmente su gloria, su poder, su hermosura hace que todos los demás problemas desaparezcan en comparación con lo lindo y lo hermoso y lo grande que es Él. Entonces podemos decir verdaderamente, quienes hemos puesto nuestra confianza en Dios, que nuestro Dios es un admirable consejero. Es un Dios fuerte en nuestras vidas. Ha sido y será nuestro Padre eterno. Y podemos experimentar que Él también ha sido y seguirá siendo nuestro príncipe de paz. Así que quiero que pienses en esta noche. Si capaz que vos estas cosas las escuchás, las podés entender con la cabeza, pero todavía no con el corazón. Porque no has llegado a experimentar, no has llegado a ver esta hermosura de Jesús, de este niño que no quedó como niño. Creció y vivió una vida sin pecado para entregarse voluntariamente a morir siendo crucificado por los pecados de la humanidad.
y me decís, mirá, está genial lo que me decís, pero para mí eso todavía no tiene sentido porque no entiendo cómo eso se conecta conmigo. Y eso se conecta con nosotros, este nacimiento se conecta en esa muerte. Esa muerte en la cual Jesús, como el representante de la humanidad y de todo aquel que decidiera poner su fe en Él, habiendo vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros vivió, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, se entregó a vivir la muerte que nosotros no podemos morir por nosotros mismos, que es esa muerte que paga por los pecados de nuestra vida y por nuestra rebeldía en contra de Dios, para ofrecernos el regalo más grande de todas las Navidades, que es el regalo de la gracia, del perdón, de la vida eterna. Es ese perdón, es ese regalo que nos acerca y nos reconcilia con Dios. Disponible a todo aquel que por la fe le dice a Dios, yo creo y te pido que perdones mis pecados y quiero pedirte que me des la verdadera paz y que seas mi Padre eterno. Así que si ese es tu deseo en esta noche, quiero invitarte a que podamos orar y le puedas decir a Dios también que Él pueda perdonar tus pecados, le puedas decir que vos querés que Él sea tu príncipe de paz, tu Padre eterno, tu Dios fuerte y tu admirable consejero, desde hoy y para siempre. Así que te invito a que ores y puedas decirle también esta oración en tu corazón, si así lo deseas, para poder comenzar también a partir de este día, que marque un antes y un después y puedas seguir a Cristo. Padre eterno, gracias Dios te damos por la vida de tu Hijo, que en esta fecha de la Navidad recordamos su nacimiento, pero recordamos que ese nacimiento fue especial porque no fue el nacimiento de cualquier niño, sino de aquel que verdaderamente nos puede traer esperanza. Así que, Señor, te queremos agradecer por esa vida y por esa muerte que nos da verdadera paz, que nos ofrece verdadera paz. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a valorarte por quien realmente eres y que podamos verte como a Jesús, como ese Dios hermoso, quien merece toda nuestra atención, quien merece toda nuestra adoración. Y queremos pedirte que hoy vengas a nuestra vida, a nuestro corazón, para traernos verdadera paz. En el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.